Hola, soy Lidia. Tengo 18 años y solía creer que mi mamá era una persona amable y buena. Pero luego todo lo que creía fue aplastado en cuestión de días. Y también llevó algunos resultados desastrosos, incluso causando que la gente perdiera mucho dinero. Viví toda mi vida sola con mi mamá, y nuestra vida era bastante buena. Siempre tuvimos dinero porque mi madre es una de las jefas de la empresa en la que trabaja. Era muy buena mamá, muy comprensiva y amable conmigo, y siempre quise ser más como ella. Quería compensarla de algún modo, así que le pregunté si podía trabajar temporalmente en su compañía mientras estaba en mis vacaciones de verano. Mi madre se alegró de oír esto y rápidamente lo arregló todo. No sería un trabajo remunerado, pero mamá me daría dinero de todas formas. Me dijo que no dijera nada sobre que yo era su hija porque no quería que recibiera un trato especial. Me parecía bien. Estaba segura de que nadie me preguntaría mi apellido y solo pocas personas sabrían la verdad. Así que empecé a trabajar en la oficina, ayudando a gente con pequeñeces como a imprimir cosas o revisar documentos que no eran demasiado importantes. Me encantó esa experiencia y quería ver más sobre el mundo de mi madre, pero rápidamente me di cuenta de que todo era un poco diferente de lo que imaginaba. Para ser más específica, mi mamá era diferente. Cuando estaba en casa siempre sonreía, hacía chistes y en general era muy tranquila. Pero en el trabajo era todo lo contrario. Mis interacciones con ella eran limitadas, pero veía y escuchaba lo que los otros trabajadores pensaban de ella. Después de cada reunión que tenía con mi mamá, ellos se veían tristes y cansados. Una mujer lloraba después de cada interacción con ella, y los demás no le prestaban atención porque era un acontecimiento cotidiano y normal para ellos. El sobrenombre más agradable que tenían para ella era demonio espeluznante. Déjame repetirlo, era el más agradable. Y hablaba mucho de ella. Podía escuchar susurros en la oficina todos los días, discutiendo cómo ella hacía que alguien rehiciera el trabajo de todo el día, obligándolo a quedarse después del horario de trabajo. Todos los días llegaba a casa y mamá me preguntaba cómo me había ido en el día y ella intentaba sonreír y mantenerme positiva, pero no podía ver a mamá de la misma forma que antes. Un tipo, Alan, era la persona más agradable del mundo y a todo el mundo le caía bien. Traía dulces para todos en la oficina, incluso para mí. Aunque solo había trabajado allí por 2 semanas, me hacía sentir muy bienvenida en general. Era muy amable, incluso nos hicimos amigos. Y pronto vi lo que mi madre era capaz de hacer con mis propios ojos. Ella irrumpió en la oficina, haciendo ruido amenazadoramente con sus tacones. Todo el mundo miró inmediatamente hacia abajo a sus monitores, tratando de atraer la menos atención posible. Ella se acercó a la mesa de Alan y comenzó a darle un sermón en voz alta. ¡Casi gritaba! Estaba enfadada con él porque uno de sus informes estaba retrasado e inexacto. Él trató de responder que su carga de trabajo era demasiado pesada y mamá le dijo que lo que estaba diciendo era solo una excusa y que si quería mantener su trabajo tenía que acelerar el ritmo. Entonces salió furiosa, lanzando miradas de miedo a otras personas y vi la cara de Alan, llena de ira y desesperación. No pude evitar empezar a odiar a mi mamá. Mientras todos los demás se callaban, Alan se cansó de ello y quiso finalmente lidiar con ella. Poco a poco empezó a entrevistar a todos en la oficina, recogiendo quejas y persuadiendo a la gente de que tenían que hacer algo y no solo ignorar ese tipo de abuso. El documento de la queja se estaba haciendo bastante grande y decidí advertirle a mi mamá. Sí, yo estaba un poco del lado de los empleados, pero amaba a mi mamá y no quería que se metiera en problemas. Así que le dije lo que estaba pasando cuando estábamos en casa. Mi mamá sonrió suavemente, me besó en la frente y me dijo gracias. Pensé que cambiaría su forma de ser y que tal vez se volvería un poco más blanda con la gente, pero sucedió algo completamente diferente. Alan fue llamado a la oficina de mi madre, y cuando salió empezó a empacar sus cosas. Estaba triste y enojado al mismo tiempo. Le pregunté qué había pasado y me dijo que lo habían despedido y enumeró muchas razones, pero él creía que alguien lo había delatado por reunir pruebas contra mi madre. En ese momento se sentó en su silla y comenzó a sollozar. Resulta que lo despidieron sin indemnización porque había violado muchas normas en los últimos meses. Ya sabes, ese tipo de reglas que todo el mundo ignora. Pero mi mamá mantuvo registros de cada violación por si acaso. Él necesitaba desesperadamente dinero para su familia. Su esposa estaba enferma y también tenía un hijo. No podía soportar verlo así que le dije que él necesitaba luchar contra ello y exigir una recompensación. Se serenó y dijo, «Tienes razón», y continuó empacando sus cosas. No sé por qué le dije eso, solo sentía lástima por él. Mi mamá prácticamente lo condenó a una vida de pobreza.
El verano terminó y volví a la escuela. Pero noté que mi mamá se puso muy nerviosa y enojada. Un día reveló que Alan presentó una demanda contra ella y la compañía. Ella estaba dispuesta a luchar contra esta demanda y dejar a Alan sin compensación para mantener su trabajo. En ese momento me enfadé con ella por ser tan cruel con la gente y por despedir a Alan cuando él tenía tanto con qué lidiar. Mi madre no podía creer lo que oía, llamándome malcriada y desagradecida. En ese momento me fui a mi cuarto y lo cerré con llave, negándome a hablar con ella. Dejamos de hablar y cada vez que ella me miraba era la misma mirada de miedo que les daba a los demás trabajadores. Después de un tiempo recibí una llamada de Alan. Sonaba cansado y débil y dijo: «Sé que es raro, pero necesito pedirte un gran favor». Resulta que intentó que sus otros compañeros de trabajo testificaran en la corte, pero nadie estuvo de acuerdo porque tenían miedo de perder su trabajo. Mi madre los amenazaba y ellos aceptaron guardar silencio. Alan tenía que trabajar en una tienda como empleado, tratando desesperadamente de mantener su familia a flote mientras pagaba a los abogados y esas cosas. Me pidió que considerara testificar porque yo también había visto y oído lo que en verdad estaba pasando. Quería decirle que sí, pero simplemente no podía. Así que en vez de eso le revelé toda la verdad. Era su hija y lo sentía mucho. Él solo respondió: «Oh, lo entiendo», y colgó el teléfono. No pude evitar sentirme culpable por Alan y empezar a odiar a mi madre. Y pronto esta situación llegó a su conclusión. Los superiores de mi madre estaban cansados de este drama y del desperdicio de sus recursos. Querían resolverlo rápida y silenciosamente sin el escándalo mediático con el que Alan los amenazaba. Así que llegaron a un acuerdo con él, le dieron un gran pago y despidieron a mamá porque Alan se mantenía firme en esto, o de lo contrario continuaría con la demanda. Irónicamente, yo sabía que todo era un engaño y podría haberle advertido a mamá, pero decidí no hacerlo. A pesar de que mi mamá recibió una gran indemnización, ella estaba devastada y deprimida, pero sobre todo enojada conmigo. Yo estaba cansada de que estuviera deprimida, como si a ella le tocara bailar con la más fea, así que le dije que todo lo que pensaba de ella y sus acciones. Si no hubiera sido tan mala con sus empleados, entonces esta situación nunca hubiera sucedido en primer lugar. Era una hipócrita por actuar como una buena persona conmigo y mostrar su verdadera naturaleza solo en el trabajo. Solo suspiró y dijo: «Ni siquiera entiendes lo que tuve que pasar para llegar a donde estoy ahora». Y me dijo que mi padre la dejó cuando se enteró de que ella estaba embarazada y que no podía conseguir el apoyo de sus padres porque ambos eran muy mayores, así que tuvo que trabajar en muchos lugares diferentes para llegar a fin de mes. A veces no tenía nada que comer porque se gastaba todo lo que tenía en mí. Y cuando tuvo la oportunidad de empezar a trabajar para esta empresa, la aprovechó inmediatamente. Era una persona tranquila y educada y todo el mundo la pisoteaba constantemente. Nadie la tomaba en serio porque era una mujer con una hija. Y todos los jefes de esta empresa eran hombres, así que cambió su enfoque porque estaba cansada de vivir en la pobreza. Se volvió más asertiva y dominante, aunque ella no fuera así por naturaleza. Cada vez que alguien trataba de pasar por encima de ella se defendía. Trabajaba constantemente horas extras, tratando de tomar tantos proyectos como fuera posible. Pronto se hizo notar y rápidamente subió de rango. Después de 5 o 6 años de trabajar allí, se convirtió en una de las jefas. E incluso entonces algunas personas todavía la subestimaban, por lo que se volvía más y más estricta con cada año que pasaba, y ella trajo resultados. Y todo esto para darme a mí una buena vida. Se olvidó casi por completo de su vida personal, y aunque no le gustaba ser llamada el susodicho demonio, necesitaba hacerlo para seguir teniendo éxito. Y ahora lo había perdido todo. Solo porque un tipo no podía hacer su trabajo correctamente, siendo perezoso en lugar de tratar de superarlo como una vez ella tuvo que hacerlo. Y todo eso lo hizo por mí. Me quedé callada por unos momentos, tratando de darle sentido a todo lo que ella decía. Y mi respuesta fue bastante estúpida, pero le dije: «Bueno, yo no pedí nacer». En este punto mi madre se puso a llorar y me pidió que fuera a mi cuarto. Quería compensarla desesperadamente, así que empecé a crear un perfil para ella en una aplicación de citas. Se lo mostré para que lo probara y ella sonrió con indecisión. Era hora que viviera para sí misma y no para mí. Y decidí que cuando termine la escuela me tomaré un año sabático y trataré de trabajar en algún lugar para tener un poco de experiencia como la que tuvo mi mamá, antes de ir a estudiar.
Todavía quiero ser una especie de gerente, como lo fue mi mamá, pero tal vez un poco más suave.